Un detenido llevaba un collar puesto durante su juicio, lo que causó que el juez se desmayara. El juez quedó en estado de shock al notar que el collar era idéntico al que pertenecía a su hija, desaparecida hace una década. Pedro Morales se sienta en el banco de los acusados, con las esposas ajustadas alrededor de sus muñecas. Después de haber pasado 10 años en la cárcel por un crimen que siempre negó, hoy se le presenta su última oportunidad para demostrar su inocencia. Frente a él, el juez Martín Gutiérrez entra en la sala con su característico aire de autoridad, conocido por ser implacable y justo. El juez Gutiérrez ha forjado una reputación impecable a lo largo de los años. Ningún criminal ha logrado escapar de su firme sentido de la justicia. Su expresión es dura y decidida. Sus ojos reflejan la firmeza de un hombre que ha dedicado su vida a la verdad y a aplicar la ley sin concesiones. La sala del tribunal se sumerge en un silencio expectante. Todos los ojos están puestos en Pedro Morales y el juez Martín Gutiérrez, cuya presencia imponente genera respeto automático. La audiencia está llena de tensión y curiosidad, conscientes de que este juicio no será como los anteriores. Los abogados intercambian argumentos con tono firme y contundente, pero el juez Gutiérrez escucha cada palabra con atención, evaluando cada detalle. Me están juzgando solo por mi aspecto, pero les juro que no hice nada, dijo Pedro, mientras el juez lo miraba atónito. En ese preciso instante, el juez notó un collar que colgaba del cuello de Pedro. Al principio, pensó que era solo una coincidencia, pero tras unos segundos de analizar el objeto, llegó a una conclusión impactante. «Ese collar es el de mi hija», gritó el juez Gutiérrez. Todos en la sala quedaron atónitos por el inesperado grito del juez, pues no era común verlo perder la compostura de esa manera. De repente, Martín Gutiérrez se desplomó en el suelo, desmayado. La conmoción se apoderó de la sala. Pedro observaba sin entender nada, mientras los presentes corrían para ayudar al juez. La confusión se extendió rápidamente entre los abogados, los miembros del jurado y el público. «¿Qué ha pasado?» «Swing», preguntó alguien entre la multitud. «Solo se desmayó», respondió otra persona del jurado, incapaz de comprender la gravedad de la situación. El juez Martín Gutiérrez, ya recostado en una camilla mientras los paramédicos lo trasladaban fuera de la sala, comenzaba a recuperar la conciencia. Su mente aún estaba nublada por el impacto, pero un pensamiento persistía. El collar. Las imágenes de su hija desaparecida invadieron su mente, mezclándose con la figura del prisionero y el collar que ella llevaba el día que desapareció. La incertidumbre y el dolor por no haber descubierto la verdad sobre su hija le golpeaban con fuerza. Mientras tanto, dentro del tribunal, la situación seguía tensa. La noticia del colapso del juez Gutiérrez ya se había extendido rápidamente. Un viejo amigo del juez, el detective Luis Hernández, llegó al lugar. Luis era conocido por ser uno de los mejores investigadores de su generación, capaz de resolver los casos más complejos gracias a su mente analítica. Aunque llevaba años retirado, al escuchar sobre el collar, supo que era momento de volver a la acción. Luis Hernández se acercó a Pedro Morales, quien aún parecía desconcertado por todo lo ocurrido. Con un tono tranquilo pero firme, Luis le pidió a Pedro que le explicara cómo consiguió el collar.
Pedro respiró hondo y comenzó a relatar la historia de la noche de su arresto, 10 años atrás. Aquella noche, ayudé a una niña a escapar de unos hombres peligrosos. Ella estaba aterrada y me entregó este collar, diciéndome que era lo único que le quedaba de su madre. Nunca volví a verla después de que me arrestaron, contó Pedro. El detective Luis Hernández, quien siempre juzgaba a las personas con cautela, escuchó atentamente cada palabra de Pedro. Aunque la historia parecía sincera, sabía que necesitaba más pruebas. Luis pidió permiso para examinar el collar más de cerca, buscando cualquier pista que pudiera ayudar a resolver el misterio. Mientras inspeccionaba el objeto, Luis notó una inscripción apenas visible. Para mi querida hija, con amor, mamá y papá. Aquella inscripción confirmó que el collar pertenecía a la hija del juez Gutiérrez. Sabedor de que la conexión entre Pedro Morales y la hija del juez Gutiérrez era crucial, Luis se reunió con el juez, quien aún se recuperaba en una sala privada del tribunal. Martín Gutiérrez, todavía débil, le contó a Luis sobre la desaparición de su hija y cómo había perdido la esperanza de encontrarla. Ese collar lo mandé hacer especialmente para ella. Desapareció hace 10 años y desde entonces no he dejado de buscarla. Verlo en el cuello de ese prisionero fue un golpe muy duro, confesó el juez, con una nueva pista en sus manos. Luis Hernández se dirigió al taller de un antiguo amigo suyo, un joyero. El taller estaba lleno de recuerdos y piezas únicas, y el joyero, un hombre mayor con gafas gruesas, lo recibió con una sonrisa. Luis le mostró el collar y explicó la situación. El joyero, ajustándose las gafas, examinó el objeto detenidamente. Sí, lo recuerdo bien. Hice este collar hace algunos años para una niña. No recuerdo muy bien su rostro, pero sé que es el mismo porque su padre me pidió que grabara un mensaje especial. Nunca imaginé que lo volvería a ver, dijo el joyero. El detective Luis Hernández asintió y, con el collar como nueva pista, se dispuso a continuar su investigación, decidido a resolver el misterio de la desaparición. El joyero continuó, esforzándose por recordar más detalles. Hubo algo extraño esa noche. Un hombre vino aquí preguntando por el collar, apenas unas horas después de que lo terminaran. Dijo que era un regalo para alguien muy importante y que necesitaba otro igual. Parecía nervioso. No recuerdo su rostro, pero llevaba un anillo con un emblema peculiar, un dragón dorado. Nunca he vuelto a ver algo parecido, explicó el joyero, mientras Luis Hernández anotaba todo cuidadosamente. El detective Luis, intrigado por esta nueva pista, prometió investigar a fondo el símbolo del dragón dorado. Mientras salía del taller, un hombre vestido de negro y con gafas oscuras los observaba desde lejos. El hombre misterioso, sin decir palabra, tomó su teléfono y realizó una llamada en silencio. Mientras tanto, Luis Hernández comenzó a contactar con personas que podrían haber visto algo la noche en que la hija del juez Gutiérrez desapareció. Habló con antiguos vecinos y amigos de la familia, tratando de recopilar cualquier información útil. Una vecina recordó haber visto un coche sospechoso estacionado cerca de la casa de los Gutiérrez la misma noche en que ocurrió la desaparición. Tras varias entrevistas y preguntas,
Luis descubrió que el coche pertenecía a una empresa de seguridad privada que operaba en la zona en ese momento. Intrigado por esta nueva pista, Luis decidió investigar más a fondo la empresa. Después de algunas indagaciones, descubrió que uno de los empleados de esa noche, un hombre llamado Rafael, no tenía una coartada clara para el momento en que desapareció la hija del juez. Rafael, un hombre robusto y de mirada nerviosa, se mostró incómodo cuando Luis lo interrogó. Rafael, necesitamos saber qué hacías la noche en que Ana Gutiérrez desapareció. Sabemos que estabas en la zona, presionó Luis. Rafael, claramente nervioso, comenzó a sudar. No sé de qué me están hablando. Esa noche no vi nada extraño, respondió, tratando de evadir las preguntas. Sin embargo, Luis, con su experiencia de años, pudo ver a través de la mentira. Rafael, sabemos que estabas ahí. Necesitamos que nos digas la verdad, insistió el detective. Finalmente, después de un largo silencio, Rafael cedió. Está bien, está bien. Esa noche vi algo. Vi a una niña corriendo. Y detrás de ella había 2 o 3 hombres. No estoy seguro si la perseguían o la ayudaban. No quise meterme, así que me fui, confesó. Luis, siempre meticuloso, no dejó de hacer preguntas. ¿Qué más viste, Rafael? Cuéntame todo lo que recuerdes. Rafael, después de respirar hondo, admitió. No vi sus rostros, pero escuché a uno de los hombres hablando por teléfono. Mencionó el nombre Héctor. Es todo lo que sé, lo juro. Con esta nueva información, Luis Hernández regresó al tribunal para reunirse con Pedro Morales una vez más. Le presentó las nuevas pruebas y detalles, buscando más pistas sobre lo que ocurrió esa fatídica noche. Pedro, necesitamos saber más. ¿Escuchaste a alguien mencionar el nombre Héctor la noche que fuiste arrestado? Drenia, preguntó Luis Pedro. Después de esforzarse en recordar, finalmente asintió. Sí, recuerdo haber escuchado ese nombre. Fue justo antes de que me arrestaran. Mientras los policías me llevaban a la patrulla, oí que murmuraban algo sobre Héctor. Es todo lo que recuerdo, explicó. Luis, sorprendido por la conexión, comenzó a unir las piezas. Pedro, ¿recuerdas algo más? ¿Cómo eran esos hombres? Swing, insistió Luis. Pedro cerró los ojos por un momento, tratando de recordar con más precisión. Eran 2 hombres de mediana edad. Uno de ellos tenía una cicatriz en la mejilla derecha y el otro tenía un tatuaje en el cuello. Un dragón dorado, detalló. Parecían nerviosos, como si supieran más de lo que dejaban ver. Dudo mucho que fueran policías de verdad, añadió. Esta revelación dejó a Luis Hernández y al juez Martín Gutiérrez con más preguntas que respuestas. Ambos se reunieron en privado en una sala del tribunal para discutir los nuevos descubrimientos. Luis compartió la información sobre los oficiales corruptos y cómo todo parecía estar conectado. Esta información sobre los policías corruptos es inquietante, pero también crucial. Parece que estamos cerca de descubrir la verdad, dijo Luis. El juez Gutiérrez, con una expresión de preocupación, respondió. Esos oficiales, si estaban involucrados en la desaparición de mi hija, entonces Héctor puede llevarnos a la verdad. Ambos sabían
que la investigación estaba a punto de revelar secretos mucho más oscuros de lo que imaginaban. Ahora, su misión era descubrir quién era Héctor y cómo estaba involucrado en todo. Luis Hernández, sabiendo que necesitaba más información sobre los oficiales involucrados, decidió contactar a Valeria, una antigua novia suya de la juventud, que ahora trabajaba como directora en el departamento de policía. Se dirigió a la comisaría y solicitó hablar con ella en privado. Valeria lo recibió con una mezcla de sorpresa y curiosidad. «¿Qué te trae por aquí después de tanto tiempo?», preguntó Valeria con una sonrisa. «Valeria, necesito tu ayuda. Estoy investigando la desaparición de la hija del juez Gutiérrez y necesito acceso a algunos archivos clasificados sobre 2 oficiales de esa época», explicó Luis con seriedad. Valeria negó con la cabeza de inmediato. «Sabes que no puedo darte esa información. Luis, es confidencial», respondió. Usando su carisma y recordando viejos tiempos, Luis comenzó a conversar con ella, apelando a su sentido de justicia. «Valeria, sé que esto es mucho pedir, pero estamos hablando de la vida de una joven que ha estado desaparecida durante 10 años. Necesito esos archivos para avanzar en la investigación», insistió con determinación. Finalmente, Valeria cedió, suspirando. «Está bien, Luis, pero esto queda entre nosotros. Te daré acceso a los archivos por 1 hora. Haz lo que necesites», le dijo. Luis agradeció a Valeria y se dirigió al archivo clasificado, donde encontró los nombres y las fotos de los 2 oficiales que Pedro había descrito. Hizo copias de los documentos y se retiró. Posteriormente, Luis visitó a un viejo amigo, un policía retirado llamado Carlos, quien le contó que esa noche había una persona importante en la ciudad: Antonio de la Cruz. Al parecer, Antonio había pagado una gran suma de dinero para que todo el departamento de policía se enfocara en un supuesto crimen fuera de la ciudad, lo que resultó ser una distracción para cubrir el verdadero crimen: la desaparición de Ana Gutiérrez. Luis mostró a Carlos las pruebas sobre los policías corruptos. Carlos le reveló que el tatuaje del dragón dorado que uno de los oficiales llevaba era el mismo emblema que el jefe de policía de entonces tenía en un anillo. Ese anillo era muy costoso y el jefe siempre presumía de él. «Pero eso no es todo», dijo Carlos con tono sombrío. «Hay algo más que debo contarte». Luis, intrigado, escuchó atentamente mientras Carlos continuaba. «El juez Martín Gutiérrez tiene muchos secretos. Esto nunca te lo conté, y dudo que él lo haya hecho. No sé si debería decírtelo, pero creo que es necesario», dijo Carlos. «Habla de una vez», insistió Luis, ansioso por saber más. Carlos suspiró y comenzó a relatar. «Cuando éramos jóvenes, Martín y yo éramos buenos amigos. Una noche, asistimos a una fiesta donde conoció a su esposa, Jennifer. Pero esa noche también estaba Leonardo, el hijo de una familia influyente que siempre creaba problemas. Cuando Leonardo vio a Martín con Jennifer, se enfureció y una pelea estalló. La policía llegó, pero todos huyeron. Yo me caí y fui arrestado. Martín, mi mejor amigo, no volvió para ayudarme. Me sentí traicionado. Después de pasar 2 años en prisión, Carlos se dio cuenta de que Leonardo y sus amigos habían manipulado todo para salir impunes.
Ellos usaron a personas como yo para quedar libres. Cuando vi el símbolo del dragón dorado, todo cobró sentido, concluyó Carlos. Luis, procesando toda la información, empezó a conectar las piezas. Ese anillo, ese símbolo, todo está relacionado con los oficiales corruptos que estaban detrás de la desaparición de Ana, pensó. Al día siguiente, Luis y el juez Martín Gutiérrez se reunieron en privado para discutir las revelaciones. Todo esto está conectado con una red de corrupción más grande de lo que imaginamos, dijo Luis. El juez Gutiérrez asintió, sabiendo que la investigación estaba llegando a un punto crítico. Debemos seguir el rastro de Héctor y descubrir la verdad, agregó. Con una nueva pista en mano, Luis y Martín se prepararon para lo inevitable, la confrontación final. Luis logró encontrar la ubicación de Jorge, el hermano gemelo del juez Gutiérrez, quien estaba detrás de todo. Después de años de ocultarse, Jorge había comprado una casa lujosa en un pueblo abandonado, donde aparentemente mantenía a Ana. El departamento de policía se movilizó y un equipo completo se preparó para la incursión. La tensión era palpable mientras los oficiales se movían en silencio hacia la mansión de Jorge, listos para lo que fuera que les esperaba. Tras una larga y peligrosa operación, el equipo de Luis logró entrar en la casa. Luis escuchó una suave voz proveniente de una habitación al fondo. Con el corazón acelerado, Martín Gutiérrez corrió hacia la voz y, para su alivio, encontró a su hija Ana, viva y bien. Ambos se abrazaron, llorando de alegría y alivio después de 10 años de separación. Mientras tanto, Jorge, rodeado por policías, se enfrentó a su hermano. «Lamento no ser el hermano que necesitabas», dijo Jorge. Martín, con lágrimas en los ojos, respondió: «No puedo perdonarte por todo, pero prometo que haré lo que pueda para corregir los errores del pasado». Los dos hermanos se abrazaron, llenos de dolor y redención, mientras todos los presentes eran testigos de un momento conmovedor. Tras la operación, Pedro Morales fue finalmente declarado inocente y el Estado le otorgó una compensación por haber sido encarcelado injustamente. Pedro se mudó a un lugar tranquilo con su familia y utilizó su experiencia para crear un programa que ayudaba a personas en situaciones similares. El juez Martín Gutiérrez y el detective Luis Hernández decidieron retirarse, optando por pasar más tiempo con sus familias. Jorge, por su parte, fue condenado a 10 años más en prisión, pero gracias a su buen comportamiento y arrepentimiento genuino, se le permitió colaborar con la policía para desmantelar otras organizaciones criminales. Por otro lado, Ana, habiendo sobrevivido a su secuestro, fundó una empresa exitosa y, tras años de sufrimiento, pudo seguir adelante con su vida. En pocos meses, se casaría, poniendo fin a una historia llena de misterio, redención y perdón. La historia de Pedro Morales, Martín Gutiérrez y Luis Hernández se difundió rápidamente. Fue un caso que involucró intrigas familiares, corrupción y una red criminal que, finalmente, fue desmantelada. La inocencia de Pedro no solo le permitió reconstruir su vida, sino que inspiró a muchas personas a luchar contra las injusticias. Utilizando la compensación que recibió del Estado, fundó una organización benéfica para apoyar a personas que, como él,
habían sido víctimas de errores judiciales. Su historia sirvió como ejemplo del valor de la perseverancia y la búsqueda de la verdad, incluso en las circunstancias más difíciles. Luis Hernández, después de toda una vida dedicada a resolver casos complejos, decidió que era el momento adecuado para retirarse y disfrutar de la tranquilidad con su familia. Sin embargo, su legado como uno de los mejores detectives de su generación perduró. Muchos de los oficiales jóvenes que trabajaron a su lado aprendieron de su ética de trabajo, su intuición y su pasión por la justicia. Aunque fuera de las calles, Luis continuó asesorando en algunos casos complejos, ayudando a las nuevas generaciones de detectives a seguir sus pasos. Por su parte, el juez Martín Gutiérrez, profundamente afectado por los eventos que rodearon la desaparición y el rescate de su hija Ana, también decidió retirarse. Había sido un juez firme y respetado, pero los años de incertidumbre sobre el paradero de su hija y el descubrimiento de que su propio hermano estaba involucrado en una red criminal lo llevaron a reevaluar su vida. Martín pasó sus últimos años ayudando a organizaciones de derechos humanos y luchando contra la corrupción en el sistema judicial. Fue reconocido por su contribución al sistema legal y, a pesar de los desafíos personales, su legado como defensor de la justicia se mantuvo intacto. Ana, después de años de cautiverio, nunca dejó que su espíritu se quebrara. Gracias a la educación en casa que su tío Jorge le proporcionó, logró completar sus estudios y, eventualmente, fundar una empresa exitosa. Sin embargo, la mayor victoria para Ana no fue profesional, sino personal. Tras sobrevivir a años de incertidumbre, pudo construir una nueva vida rodeada de sus seres queridos. Su boda fue un evento lleno de alegría, simbolizando no solo su propio triunfo sobre la adversidad, sino también el poder del perdón y la reconciliación. En cuanto a Jorge Gutiérrez, a pesar de sus crímenes, su colaboración con la policía ayudó a desmantelar otras redes criminales y facilitó la captura de figuras clave dentro del bajo mundo del crimen organizado. A lo largo de sus años en prisión, mostró un arrepentimiento genuino por sus acciones, y el sistema judicial le permitió cumplir parte de su sentencia ayudando a las fuerzas del orden. Aunque Jorge nunca pudo redimirse completamente a los ojos de la sociedad, su contribución a la lucha contra el crimen ayudó a frenar algunas de las organizaciones más peligrosas de la región. Finalmente, la ciudad, que durante años había estado bajo la sombra de la corrupción y el crimen, comenzó a experimentar una transformación positiva. El desmantelamiento de varias redes criminales y la revelación de la corrupción en las fuerzas policiales llevó a una serie de reformas que mejoraron la seguridad y la justicia en la región. Las autoridades se comprometieron a revisar los casos judiciales y a garantizar que situaciones como la de Pedro Morales nunca volvieran a repetirse. Con el tiempo, la historia de la desaparición de Ana Gutiérrez y la lucha por descubrir la verdad se convirtió en una lección de vida para muchos, sobre la importancia de la perseverancia, el poder del perdón y la búsqueda incansable de justicia. Fue un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, la verdad siempre sale a la luz y la justicia, tarde o temprano, prevalece. Y así, la historia de Pedro Morales, el juez Martín Gutiérrez, el detective Luis Hernández y Ana llegó a su fin.
marcada por el triunfo de la verdad y el poder de la redención. A medida que el tiempo avanzaba, la vida de los involucrados en el caso comenzó a tomar nuevos rumbos. Pedro Morales, tras recuperar su libertad, encontró consuelo en su familia y en la labor social que había iniciado. La fundación que creó en defensa de los derechos de los encarcelados injustamente creció rápidamente, ayudando a muchas personas que, como él, habían sufrido por errores judiciales. Su caso se convirtió en un símbolo de resistencia, y Pedro, quien había sido visto como un criminal, ahora era visto como un defensor de la justicia. Luis Hernández, aunque retirado formalmente, se mantuvo involucrado en la comunidad policial. Fue mentor de jóvenes detectives, transmitiendo su experiencia y su visión del mundo. Muchos policías jóvenes admiraban a Luis no solo por su habilidad para resolver los casos más complicados, sino por su integridad y su inquebrantable compromiso con la justicia. Su influencia en el departamento de policía fue tal que, aunque ya no ejercía como detective activo, su presencia seguía siendo fundamental en la toma de decisiones. Por otro lado, Martín Gutiérrez, después de su retiro, decidió dedicar sus últimos años a ayudar a víctimas de la corrupción dentro del sistema judicial. El caso de su hija y la revelación de que su propio hermano estaba implicado en una red criminal lo había sacudido profundamente.